¿Alguna vez has sentido que, a pesar de estar rodeado de gente, el mundo que te rodea no tiene sentido? Como si hubiera algo más grande, algo más allá de la realidad que ven los demás. Quizás ya te hayas preguntado, ¿por qué soy diferente? ¿Por qué este sentimiento de vacío? Incluso cuando todo parece estar bien, la respuesta puede estar más cerca de lo que crees. Hay personas elegidas, que no se ajustan a la norma, que llevan una misión invisible, un propósito que aún no ha sido revelado. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una clave secreta para acceder a esta verdad oculta dentro de ti? Una llave que abre puertas a un mundo de sabiduría, autoconocimiento y poder. Esta clave es meditación. Pero no estamos hablando solo de relajarse o desconectar la mente. Estamos hablando de una conexión profunda, que va más allá de lo físico, más allá de lo que los ojos pueden ver. Y hoy comprenderás cómo la meditación puede ser la portal a los grandes maestros espirituales y cómo puede revelar el verdadero propósito de tu vida. Quédate conmigo porque lo que viene después podría cambiar todo lo que sabes sobre tu destino. ¿Estás listo para escuchar la llamada? Desde el momento en que empezamos a crecer, estamos moldeados por una sociedad que nos enseña a seguir patrones, a adaptarnos a una rutina repetitiva y a encajar en normas preestablecidas. Sin embargo, con el tiempo, algunas personas empiezan a sentir un vacío, un profundo malestar, como si algo faltara en sus vidas. Incluso pueden sentirse fuera de lugar, como si estuvieran atrapados en un mundo que no comprenden del todo. Este sentimiento de no pertenencia es a menudo la primera señal de algo más grande, algo que trasciende la realidad física. Estas personas sienten que tienen un propósito más allá de lo que se les presenta, como si algo invisible los estuviera llamando a algo más elevado. Y lo más interesante, estas personas no siempre pueden identificar qué es exactamente ese algo, pero tienen la sensación clara de que están destinadas a algo más grande. Ellos son llamados los elegidos. Lo que es importante entender aquí es que este sentimiento de desconexión no es una simple casualidad o un mero capricho de la mente. De hecho, es un signo espiritual. Hay una sabiduría mayor que intenta comunicarse con estos individuos. Pero lo que sucede es que el ruido del mundo moderno, las distracciones diarias y la presión constante para ajustarse a los estándares sociales hacen imposible que muchos realicen este llamado interior. Cuando la vida cotidiana toma el control, el ruido de las obligaciones, el trabajo, las relaciones e incluso las propias emociones negativas oscurecen el mensaje que el alma intenta enviar. La meditación llega aquí como una respuesta a este problema. Los elegidos, por su naturaleza, sienten que les espera algo más profundo, algo que va más allá de los logros terrenales. Tienen una aguda intuición que indica que la vida, tal como la vive la mayoría de la gente, es incompleta. Estas personas a menudo experimentan una sensación de falta de propósito, una sensación de que la rutina diaria no es suficiente para satisfacer el alma. Es posible que se vean trabajando duro en una carrera, manteniendo relaciones o buscando el éxito material, pero en el fondo, todavía parece que les falta algo. Es como si estuvieran esforzándose por encontrar algo que no pueden ver pero que sienten con claridad. Este vacío solo puede llenarse con una conexión espiritual más profunda. ¿Pero por qué sucede esto? La respuesta está en la naturaleza misma del ser humano. Todos somos, de alguna manera, seres espirituales que vivimos una experiencia humana. La mayoría de las personas acaban desconectando de esta parte de sí mismas a lo largo de su vida, a medida que crecen y se adaptan a los valores que impone la sociedad. Pero para los elegidos esta desconexión nunca es total. Siempre tienen algo dentro, una chispa que les impide perderse por completo en la mundanidad de la vida cotidiana. Esta llama interior los impulsa a buscar, cuestionar y buscar respuestas a algo que parece estar más allá del entendimiento común. Cuando hablamos de elegidos, no nos referimos a una selecta minoría de seres extraordinarios o personas destinadas a grandes hazañas heroicas, sino a individuos que tienen una misión, un propósito que se activa de manera muy personal. Estos llamados pueden ser sutiles o intensos,
pero son inevitables. A veces se manifiesta como una sensación de inquietud interior, un deseo de comprender el mundo de una manera más profunda, de conectarse con algo más grande. Esto puede ocurrir en momentos de crisis o simplemente en periodos de introspección, cuando los elegidos comienzan a cuestionarse el sentido de la vida y la búsqueda de una verdad que vaya más allá del materialismo. Aquí es donde entra en juego la meditación. La práctica de la meditación ofrece a los elegidos una oportunidad de parar y escuchar. Al silenciar la mente y desconectarse de las distracciones externas, la persona finalmente puede escuchar lo que su espíritu está tratando de comunicar. En el silencio de la meditación se produce una transición. El cuerpo y la mente, previamente agitados, encuentran la calma y la claridad. Es como si, al aclarar la mente, se abriera espacio para que lo divino se manifieste. Para los elegidos, la meditación se convierte en un punto de conexión con tu propósito más profundo. Esta conexión no es instantánea para todos. Requiere paciencia, dedicación y práctica. La meditación requiere un compromiso continuo, permanecer abiertos y atentos a las señales internas. No es una práctica para quienes buscan resultados rápidos o soluciones inmediatas. Al contrario, es un camino de entrega, de aprender a confiar en el proceso y el tiempo que requiere la espiritualidad para manifestarse con claridad. A medida que los elegidos se permiten esta conexión, las respuestas comienzan a aparecer en sus vidas. Pueden presentarse en forma de intuiciones repentinas, percepciones o incluso sueños vívidos que aportan una sensación de claridad sobre el viaje que se está revelando. A lo largo de este proceso, la meditación se convierte no solo en una práctica diaria, sino en una forma de alineación espiritual. Al meditar, los elegidos comienzan a darse cuenta de que, en algún nivel, ya conocían las verdades que ahora se les están revelando. La meditación actúa como una herramienta para romper las barreras de la mente, ayudando a reconocer mensajes espirituales que estuvieron ahí todo el tiempo, pero que el ajetreo de la vida no nos permitió comprender. La clave para entender este proceso es que el mundo, en esencia, ya es perfecto, pero el ruido en nuestras mentes y en nuestra sociedad nos impide darnos cuenta de ello. Por tanto, los elegidos no son personas que simplemente van por la vida de forma automática. Son aquellos que, a lo largo de su trayectoria, sienten la llamado invisible por algo más profundo y significativo. Y la meditación, en este contexto, es la práctica que te conecta con esta verdad esencial. A través de esta práctica, el llamado espiritual se vuelve más claro y más fuerte, revelando el propósito oculto de cada persona. Para los elegidos, la meditación no es solo una técnica para aliviar el estrés o la ansiedad, es la camino hacia el despertar espiritual, donde todas las respuestas que buscas siempre han estado a tu alcance. La mente humana es por naturaleza un espacio ocupado. Está constantemente bombardeada por pensamientos, ideas, preocupaciones, ansiedades y deseos. El mundo moderno, con su ritmo acelerado, parece alimentar esta confusión mental, dejando a muchas personas sintiéndose abrumadas e incapaces de encontrar claridad. Pero para los elegidos, esta agitación mental no es solo un desafío diario, es una barrera que impide el contacto con la esencia más profunda de ellos mismos. Y es precisamente en este punto cuando la meditación se convierte en una herramienta imprescindible. La meditación no es solo una práctica de relajación. Aunque muchos piensan que su principal objetivo es simplemente reducir el estrés o calmar la mente, la verdadera profundidad de esta práctica va mucho más allá. La meditación, cuando se hace consciente y dedicadamente, es una portal para la comprensión interior, para el contacto con verdades ocultas sobre quiénes somos realmente. Cuando te sientas en silencio, cierras los ojos y empiezas a enfocar tu mente, lo que realmente sucede no es solo la ausencia de pensamientos, sino una conexión profunda con la parte más genuina y pura de tu ser. Al intentar alejarte del ruido constante de la vida cotidiana, creas un espacio donde la mente tiene la oportunidad de calmarse. Al principio, esto puede parecer una tarea difícil. Los pensamientos parecen más intensos al principio,
más persistentes, como si quisieran llamar la atención de forma más agresiva. Pero esto es parte del proceso. El primer paso es aprender a observar estos pensamientos sin identificarse con ellos. Cada pensamiento que surge, cada sensación que surge, son solo reflejos de nuestra mente agitada. Pero a medida que la práctica de la meditación se profundiza, empiezas a darte cuenta de que, detrás de estos pensamientos, hay una conciencia más profunda, más tranquila y más conectada. Este es el momento en el que la verdadera magia de la meditación comienza a suceder. El silencio, que inicialmente parecía incómodo y vacío, se llena de perspectivas e intuiciones que antes estaban distantes u oscurecidos. Empiezas a darte cuenta de una sabiduría interior que siempre ha estado ahí, pero que estaba siendo ahogada por la confusión mental. Las respuestas a las preguntas más profundas de tu vida comienzan a surgir de forma natural, fluida y sin esfuerzo. Y lo más sorprendente, estas respuestas no provienen de fuentes externas, como libros o consejos de otras personas, sino de un lugar mucho más profundo dentro de ti. En muchas tradiciones espirituales, se cree que la mente humana es como una superficie de agua turbulenta, donde los pensamientos son como ondas que se forman y se disipan. Sin embargo, cuando te permites meditar y calmar tu mente, estas ondas comienzan a calmarse y el agua se vuelve más claro, permitiéndole ver las profundidades. Lo que antes parecía confuso o inaccesible comienza a revelarse con claridad. El proceso de meditación te permite así reconectar con tu sabiduría interior, con su esencia más pura, que ha sido oscurecida a lo largo de los años por las experiencias de vida, las expectativas externas y los condicionamientos sociales. Al alcanzar este estado de serenidad y claridad, los elegidos comienzan a darse cuenta de que la meditación no es solo un camino hacia el autoconocimiento, sino también un instrumento de revelación espiritual. Durante la práctica pueden surgir insights poderosos, sueños vívidos, sensaciones intuitivas que indican un camino a seguir, una verdad por descubrir. Estos momentos suelen ir acompañados de un sentimiento de unidad con el universo, como si todo encajara perfectamente en su lugar. Para los elegidos, estos momentos son más que simples coincidencias. Son señales claras de que están en sintonía con algo más grande. Pero ¿cuáles son exactamente estos secretos que revela la meditación? Pueden variar de persona a persona, ya que cada viaje espiritual es único. Para algunos estos secretos pueden manifestarse como verdades profundas sobre la naturaleza misma, la comprensión de que son seres espirituales que tienen una experiencia humana, y no al revés. Para otros, puede ser la comprensión de que su vida tiene un propósito específico, algo que va más allá de la búsqueda del éxito material o del reconocimiento social. Para muchos, estos secretos pueden ser mensajes relacionados con misión personal, revelaciones sobre lo que realmente tienen que hacer en este mundo, el legado que están destinados a dejar. A medida que esta claridad se profundiza, los elegidos comienzan a darse cuenta de que la meditación es también una forma de dejar ir las falsas creencias y limitaciones autoimpuestas. La mente humana es muchas veces prisionera de sus propias ideas preconcebidas, de los condicionamientos que se le han impuesto a lo largo de la vida y de la constante comparación con los demás. La meditación ayuda a romper estas barreras, permitiendo a la persona liberarse del miedo, la ansiedad y la duda. Es como si, al meditar, el elegido comenzara a desaprender todo lo que le enseñaron sobre quién debería ser y comenzó a reaprender quién es realmente, en su más pura esencia. Este proceso de autoconocimiento y revelación es uno de los mayores regalos que ofrece la meditación. No se trata de convertirte en una versión idealizada de ti mismo, sino de acepta quien realmente eres, sin las máscaras que la sociedad o uno mismo se ha impuesto a lo largo de los años. Es en este estado de autenticidad que los elegidos comienzan a sentir la verdadera libertad, una libertad que proviene de dentro, de la capacidad de vivir de acuerdo con la verdad interna y no con expectativas externas.
La meditación, por tanto, no es solo una técnica de relajación o control mental. De hecho, es un proceso de descubrimiento y revelación. Cuando te permites entrar en el silencio, empiezas a escuchar lo que tu alma tiene que decir. Y esta sabiduría interior que se revela no es algo que puedas aprender en libros o clases, sino algo que se transmite directamente desde tu esencia a tu conciencia. Es un llamado a la verdadera naturaleza de quién eres, a la misión que viniste a cumplir, al propósito mayor que espera ser cumplido. Y todo comienza en el silencio, donde la mente cede y el alma habla. Hoy en día, la mente humana es bombardeada constantemente por estímulos. El ritmo acelerado de la vida moderna, la presión de las redes sociales, las expectativas externas e incluso los conflictos internos generan un nivel de estrés y ansiedad que afecta a la mayoría de las personas. La gran verdad, sin embargo, es que esta agitación mental no es un simple reflejo de la realidad externa, sino más bien un reflejo de cómo es la mente, programado reaccionar ante el mundo, la sociedad, las experiencias pasadas, la familia y las creencias culturales contribuyen a una programación mental, lo cual muchas veces no es consistente con la verdadera esencia del ser. Para los elegidos, este proceso de condicionamiento se convierte en un obstáculo a superar, una barrera que debe romperse para acceder al verdadero poder interior. La gran clave de este proceso de transformación reside en la capacidad de reprogramar la mente. Al igual que una computadora que necesita ser actualizada o reformateada cuando su sistema falla, la mente humana también necesita ajustes para funcionar de manera más efectiva. Pero ¿cómo hacer esto? La respuesta está en el control interno, y aquí es donde la meditación se convierte no solo en una herramienta para la introspección, sino en una verdadera práctica de reestructuración mental. Cuando meditamos, no solo buscamos calmar la mente o reducir el estrés cotidiano. La meditación, cuando se aplica profundamente, funciona como un medio para acceder a las capas más profundas de la mente, esas capas que contienen creencias limitantes, patrones de pensamiento repetitivos y comportamientos que ya no sirven a nuestro propósito. A medida que la práctica de la meditación se profundiza, los elegidos comienzan a darse cuenta de que muchos de los pensamientos y emociones que experimentan no son en realidad suyos, sino más bien impresiones, factores externos que se han interiorizado con el tiempo. A través de la meditación, comienzan a tomar conciencia estos patrones y, poco a poco, ir abandonándolos. El control mental es un proceso delicado pero profundamente transformador. Cuando empiezas a practicar la meditación con frecuencia, algo empieza a suceder. La mente se vuelve más disciplinado. Los pensamientos que antes parecían incontrolables y caóticos comienzan a observarse con más claridad y menos reactividad. Esto no significa que los pensamientos desaparezcan, sino que tienes control sobre cómo reaccionar ante ellos. Anteriormente, cualquier pensamiento negativo o perturbador podía dominar tus emociones, cambiando tu estado de ánimo y afectando tu energía. Ahora empiezas a notar estos pensamientos a medida que surgen y con la práctica aprendes a no identificar con ellos, dejándolos pasar como nubes en el cielo, sin aferrarse a ninguno de ellos. Reprogramar la mente, por tanto, no es un proceso rápido ni fácil. Requiere dedicación y un deseo sincero de cambiar. Cuando los elegidos empiezan a tomar el control de tu mente, empiezan a liberarse de acondicionamiento. Eso los mantuvo atrapados en viejos patrones. Se dan cuenta de que al desconectarse del flujo automático de pensamientos, pueden tomar decisiones más conscientes y más alineadas con su verdadera naturaleza. Esto comienza a reflexionar sobre todos los aspectos de la vida, desde la forma en que afrontan los desafíos diarios hasta la forma en que perciben el mundo que los rodea. Además, la meditación ofrece una oportunidad única para reconectarse con el verdadero yo, que a menudo ha quedado encubierto por la sobrecarga de información y la presión de ser algo que no somos. Cuando los elegidos entran en un estado de conciencia más profunda, comienzan a ver la vida con más claridad, con más perspectiva.
pueden notar los patrones que influyen en sus elecciones y emociones y comenzar a tomar decisiones que estén más alineadas con su verdadero propósito. La mente, que alguna vez fue un campo de batalla entre el deseo, el miedo y la duda, se convierte en un campo de poder, donde la claridad, la paz y la confianza comienzan a florecer. Este poder de control interno también trae consigo un profundo nivel de autoconciencia. Cuando la mente está tranquila y en paz, comienzas a darte cuenta de que ya no estás controlado por tus emociones ni por influencias externas. En cambio, empiezas a actuar desde un espacio de claridad, sin dejarse arrastrar por impulsos ni reacciones automáticas. Los elegidos se vuelven más capaces de elegir tus respuestas y no reaccionar impulsivamente ante lo que sucede a tu alrededor. Esto, a su vez, les permite vivir sus vidas de forma más libre y ligera, ya que ya no están atrapados en los viejos patrones que los mantenían en un círculo vicioso de miedo, duda y procrastinación. Otro aspecto poderoso de la reprogramación mental es que al meditar regularmente, la mente se vuelve más abierta a nuevas posibilidades. Para los elegidos, esto significa que comienzan a volverse más receptivos a los mensajes del universo, más atentos a las señales y sincronicidades que se les presentan. Comienzan a darse cuenta de que las respuestas a sus preguntas no vienen del exterior, sino del interior. La meditación se convierte entonces en una práctica de alineación, no solo con tus propios pensamientos y emociones, sino también con las fuerzas más amplias que gobiernan el universo. La mente comienza a sintonizarse con el flujo cósmico, permitiendo a los elegidos tomar decisiones más intuitivas y más alineadas con su propósito divino. Reprogramar la mente también significa aprender a reemplazar patrones de pensamiento negativos para pensamientos más positivos y constructivos. Esto es fundamental para romper los ciclos de autosabotaje que muchas veces limitan a los elegidos. La práctica de la meditación, al hacer la mente más consciente y más enfocada, comienza a reprogramar creencias subconscientes que rigen las acciones diarias. Los elegidos comienzan a darse cuenta de que sus creencias limitantes, aquellas que les impiden alcanzar sus objetivos o vivir más plenamente, pueden modificarse. Y a medida que estas creencias se transforman, se abren nuevos caminos que les permiten experimentar la vida de una manera más abundante y plena. En un nivel más profundo, reprogramar las mentes de los elegidos también implica sanando heridas emocionales del pasado. Muchas de las creencias limitantes y patrones autodestructivos que cargamos a lo largo de nuestra vida son el resultado de experiencias dolorosas, traumas o influencias negativas a las que hemos estado expuestos. La meditación ayuda a acceder a estas capas más profundas de la psique y sanarlas, ofreciendo al elegido la oportunidad de liberación emocional. Al entrar en contacto con estas heridas y permitir que se manifieste el proceso de curación, no solo liberan emociones negativas, sino que también se vuelven más fuertes, más resilientes y más conectados con su verdadera esencia. La mente, previamente bloqueada por emociones no resueltas, comienza a funcionar de forma más fluida y armoniosa. Este control interno y reprogramación mental también resulta en un sentido más profundo de autoliberación. Los elegidos empiezan a darse cuenta de que ya no son esclavos de sus reacciones, sus miedos o las opiniones de los demás. Ya no están a merced de los altibajos emocionales que alguna vez dominaron sus vidas. Al cultivar el control mental, se vuelven verdaderamente libres para vivir según su verdadera esencia, con valentía y autenticidad. La mente, ahora reprogramada, ya no te limita. Al contrario, se convierte en una fuente de poder creativo y de transformación espiritual. La mente humana, en esencia, es una herramienta poderosa, pero también está limitada por las percepciones y creencias que acumulamos a lo largo de nuestra vida. Con el tiempo, la sociedad y las experiencias personales nos condicionan a ver el mundo de forma restringida, con una visión muchas veces ligada al materialismo, la lógica y las limitaciones físicas. Sin embargo, existe un estado de conciencia que va más allá de estas limitaciones,
un estado en el que los elegidos conectan con lo más profundo e infinito del universo. Este estado de conciencia expandida es lo que muchos llaman expansión de la conciencia. Y la meditación, en lugar de ser solo una práctica de quietud mental, es el camino que conduce a la expansión de la conciencia. Cuando la práctica meditativa se realiza de manera constante y profunda, se crea una puerta de entrada a estados superiores de percepción. En este estado elevado, la mente ya no está atada a las preocupaciones, los miedos y el control de la realidad física diarios. En cambio, los elegidos comienzan a darse cuenta de que hay algo más allá de la experiencia material, una energía universal, una inteligencia cósmica, algo que impregna toda la existencia. Esta conexión con el infinito no es algo que pueda explicarse con palabras ni racionalizarse mediante la mente humana. Es una experiencia directa y experiencial que va más allá de la comprensión intelectual. Sin embargo, para acceder a este nivel de conciencia, la mente debe entrar en un estado de apertura y receptividad. La práctica de la meditación facilita esto al permitir a los elegidos desconectarse de las limitaciones del ego y las presiones externas, creando un espacio de silencio interior en el que la conciencia se expande. Cuando se logra el silencio mental, las barreras entre el individuo y el universo comienzan a disolverse. Lo que alguna vez pareció separado, el mundo y yo, tú y los demás, comienza a disolverse en uno. Unidad profunda. El sentimiento de separación desaparece y emerge una comprensión más amplia. Todos somos partes de un mismo todo. Somos, en esencia, uno con el universo. Durante la meditación, los elegidos pueden comenzar a darse cuenta de que la conciencia no se limita al cuerpo físico. Experimentan una sensación de expansión que va más allá de la percepción habitual de los sentidos. Puede ser una sensación de flotar, de ser más que tu cuerpo, o incluso de sentirte parte de todo lo que te rodea, como si la frontera entre uno mismo y los demás se hubiera disuelto. Este tipo de experiencia no es infrecuente para los practicantes de meditación avanzados, pero también puede surgir en momentos inesperados para quienes recién comienzan. Lo importante es entender que la expansión de la conciencia no es una meta a alcanzar, sino una experiencia que surge naturalmente cuando la mente se permite abrirse a una realidad mayor. La mente, cuando expande su percepción, comienza a notar patrones e interconexiones que antes pasaban desapercibidas. La percepción del tiempo y el espacio puede cambiar y el sentido de causalidad puede colapsar. Lo que parecía ser una realidad lógica y lineal se desintegra y el meditador comienza a experimentar el tiempo como una continuidad atemporal, donde pasado, presente y futuro se funden en un único momento eterno. Este tipo de percepción es común en estados superiores de meditación, donde la dualidad entre uno mismo y el otro, entre lo temporal y lo eterno, comienza a desaparecer. Los elegidos, al expandir su conciencia, también comienzan a percibir una conexión más profunda con las leyes universales que rigen la existencia. La sensación de estar en armonía con el universo se convierte en una realidad tangible, y los individuos comienzan a darse cuenta de que la vida no es solo una serie de acontecimientos aleatorios o caóticos, sino parte de un gran flujo cósmico. Se dan cuenta de que todo, desde los acontecimientos más importantes hasta los detalles más pequeños de la vida cotidiana, está entrelazado y conectado por una inteligencia universal. Ya no es solo una creencia o una filosofía, es una experiencia directa, un estado de conciencia que el elegido comienza a vivir en su totalidad. Este estado de conciencia expandida también abre puertas a una mayor comprensión de naturaleza espiritual de la vida. Cuando la mente se conecta con el todo, las limitaciones del ego comienzan a desaparecer. Lo que alguna vez pareció ser la lucha del yo contra el mundo, o la búsqueda del éxito personal, comienza a disiparse en favor de una comprensión más profunda del mundo. Interdependencia. En lugar de ver a los demás como competidores o adversarios, los elegidos comienzan a ver a todas las almas como parte de un mismo ciclo de evolución,
donde cada ser tiene un papel vital en el gran plan cósmico. La meditación les enseña a ver el mundo no como un campo de batalla, sino como un campo de oportunidades para cooperación y crecimiento colectivo. Este tipo de percepción ampliada también trae consigo una sensación de paz interior profunda. Cuando los elegidos comienzan a conectarse con la inteligencia cósmica y se dan cuenta de su verdadera naturaleza espiritual, los miedos y ansiedades que antes dominaban sus vidas comienzan a desaparecer. Ya no tienen miedo a la muerte porque se dan cuenta de que la muerte es solo una transición a otra forma de existencia. Ya no tienen miedo al futuro, pues saben que están en armonía con las fuerzas cósmicas que gobiernan la vida. Y ya no hay miedo al fracaso, porque saben que cada experiencia, ya sea positiva o negativa, es una oportunidad para crecimiento espiritual. Al conectarse con esta dimensión expandida de conciencia, los elegidos también desarrollan una mayor intuición. Tu capacidad para percibir y comprender situaciones de forma inmediata, sin necesidad de razonamiento lógico o análisis crítico, se vuelve mucho más refinada. Comienzan a actuar desde una sabiduría intuitiva que proviene de un lugar más profundo, algo que no se puede enseñar sino solo experimentar. Esta intuición los guía en las decisiones diarias y en los caminos de la vida, pues saben que están en sintonía con algo más grande, algo que los guía con sabiduría y claridad. Sin embargo, esta expansión de la conciencia no significa que una persona pierda su individualidad o su capacidad para funcionar en el mundo material. Por el contrario, hace que el individuo más capaz para hacer frente a las exigencias de la vida cotidiana. El elegido no se enajena ni se desconecta de la realidad física, sino que se vuelve más capaz de navegar la vida con equilibrio, ya que está en sintonía con la naturaleza de la existencia. Entiende que la materia y el espíritu son solo dos aspectos de una misma realidad, y que es posible vivir plenamente en el mundo físico sin perder la esencia espiritual. La meditación, por tanto, no es solo una práctica para encontrar la paz interior, sino una puerta de entrada a la expansión de la conciencia. Cuando la mente se abre y la conciencia se expande, los elegidos comienzan a percibir la vida de una manera completamente diferente. Se conectan con la verdad universal, que lo impregna todo, con la sabiduría que trasciende el intelecto y con la paz que va más allá de la experiencia material. Este estado de conciencia expandida es la clave para vivir una vida más plena, más conectada con el todo y más alineada con el propósito divino. Y la meditación es el medio por el cual esta expansión se hace posible. La práctica de la meditación, con el tiempo, lleva a los elegidos a un profundo viaje de autodescubrimiento, donde el ego comienza a disolverse y las capas de la mente se abren para revelar una realidad más amplia. A medida que la conciencia se expande, los elegidos ya no son los mismos. Ya no están definidos por los roles que desempeñan en la sociedad, ni por los títulos que la vida les impone. En cambio, se convierten maestros de tu propia realidad, capaz de percibir y manipular las energías sutiles que gobiernan la existencia. La verdadera transformación ocurre cuando la mente y el espíritu se vuelven uno, cuando el ser humano comienza a vivir no según las limitaciones del ego, sino con la sabiduría y claridad del ser esencial. La meditación no es solo una técnica para encontrar la paz interior o reducir el estrés, ella es una herramienta de empoderamiento, lo que permite a los elegidos acceder a un poder latente que reside en el interior de cada uno. Este poder es el poder de transformación personal y espiritual. Los elegidos comienzan a darse cuenta de que ya no están a merced de circunstancias externas, desafíos o limitaciones físicas. En cambio, reconocen que son creadores de tu propia realidad, capaz de moldear el mundo que te rodea desde el poder de tu mente y tu intención. Este proceso de transformación es gradual pero inevitable. A medida que los elegidos profundizan en la práctica de la meditación y comienzan a comprender el verdadero significado de su existencia, comienzan a actuar de maneras más alineadas con su esencia. Se vuelven más auténticos, más conectados con lo que realmente importa,
y menos influenciados por presiones externas. Su realidad comienza a reflejarse internamente y se vuelven inmunes a los obstáculos que previamente los desestabilizaron. El miedo, la duda y la ansiedad que alguna vez los dominaron comienzan a perder su poder. Saben intuitivamente que todo lo que ocurre en sus vidas es el resultado de tus propias elecciones y que cada desafío es una oportunidad de crecimiento. La práctica continua de la meditación permite a los elegidos convertirse en consciente de tus pensamientos y emociones en tiempo real, lo que les da un control aún mayor sobre su realidad. Comienzan a darse cuenta de que al cambiar el patrón de sus pensamientos, pueden cambiar la forma en que interactúan con el mundo. La mente ya no los controla, más bien, los elegidos ahora dominan la mente y se vuelven capaces de dirigir sus energías de una manera enfocada y constructiva. Lo que alguna vez pareció un ciclo de reacciones automáticas, se transforma en un flujo fluido y consciente de acciones guiadas por la sabiduría interior y la claridad de la mente expandida. La verdadera magia de esta transformación ocurre cuando los elegidos se dan cuenta de que, de hecho, son parte de algo mucho más grande. La meditación te revela que no estás aislado en tu viaje, sino que estás conectado a una red universal de conciencia que abarca todo el cosmos. Esto aporta una nueva comprensión sobre la interconexión de todas las cosas. Se dan cuenta de que sus acciones no son solo personales, sino que tienen un impacto directo en el colectivo. A partir de este entendimiento, los elegidos comienzan a vivir sus vidas con un mayor propósito, siempre alineado con el flujo cósmico y la armonía del universo. Saben que sus elecciones se reflejan en el mundo que los rodea y esto los lleva a adoptar una actitud más compasivo, amoroso y armonioso en relación con todo y con todos. La meditación, por tanto, no es solo una práctica de autoconocimiento, sino una verdadera herramienta de empoderamiento espiritual. A través de él, los elegidos se conectan con su propósito divino y al hacerlo comienzan a crear la vida que siempre quisiste. El universo comienza a conspirar a favor de quienes se alinean con su verdad interior y las oportunidades comienzan a aparecer de una manera más fluida y natural. La transformación final es cuando los elegidos comienzan a darse cuenta de que la realidad no es algo fijo o predeterminado, pero algo que puede ser moldeado y transformado con la fuerza de la mente, la intención y la conexión con el universo. Cuando los elegidos se vuelven dueños de su propia realidad, alcanzan la libertad incondicional. Ya no se sienten limitados por los desafíos de la vida o las expectativas sociales. Su confianza y sabiduría interior los guían a tomar decisiones